¿Qué hace que una acción sea la indicada para operarse o para hacer day trading con ella? La respuesta pudiera ser simple, pero una mala selección de esta acción puede terminar en resultados fatales. Tú obviamente necesitas movimiento y mientras más grande este movimiento, mayor puede ser la cantidad de dinero que recibas. ¿Quieres encontrarlas antes de que el movimiento culmine? ¿Quieres también iniciar tu posición en el momento correcto? Así como también no quieres iniciar una posición en un cambio de sentido que pudiera terminar en una gran pérdida. No te preocupes ni te abrumes. En este video te voy a mostrar cuáles son las acciones correctas para hacer momentum trading con ellas. Te voy a explicar cómo seleccionarlas y qué criterios seguir, así como también qué conceptos debes dominar. El potencial es increíble. Quieres estar operando acciones como AGRX, que se movió más de 100% en un día, como BMR, que se movió más de 500% en un día, como HOLO, que en un par de días se movió más de 1500% a veces su precio. Y esto te estoy hablando de casos que ocurrieron hace un par de días, esta semana y hace un par de semanas. Los traders activos que operamos Momentum Day Trading nos encanta el volumen. Este volumen trae consigo movimiento. Este movimiento trae muchas oportunidades y muchas oportunidades es igual a mucho dinero. Al volumen lo podemos definir como demanda. El float es la cantidad de acciones disponibles que se pueden comercializar. Podemos llamarle oferta. El volumen relativo no es más que el volumen que sobrepasa el volumen promedio de una acción o ticker en un tiempo determinado. ¿Qué crea el movimiento del precio? Lo que los traders activos que hacemos Momentum Day Trading buscamos es movimiento. Son cambios en la acción de precio. Esto viene dado por el desbalance que ocurre entre la ley de oferta y demanda, lo que hace que cuando el float rota, el precio cambia bruscamente en la mayoría de los casos. Esta rotación del float es lo que genera los cambios en los precios. La gran mayoría de las veces no importa el sentido y lo que los traders activos hacemos es aprovechar estos cambios. Este movimiento viene dado gracias, como vimos, al float y a las noticias. Estos son los catalizadores del movimiento de la acción del precio. Mientras más bajito el float, mejor. Idealmente quisieras estar operando acciones que tengan por lo menos 100 millones de acciones disponibles para comercializarse o 100 millones de float. Ideal puede ser 50 millones de acciones de float, pero donde de verdad quisiéramos estar operando es cuando tienen 10 millones de acciones de float o menos. Mientras menos es el número de float que tiene una acción, más volátil, más movimiento pudiera llegar a tener. Espero que te esté gustando este video, déjame un like. Te invito a que me digas en tus comentarios qué temas quisieras que traiga al contenido de este canal. Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. En la descripción te estaré dejando muchos videos que pueden ayudarte a mejorar tu operativa de trading. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y que compartas este video con amigos y familiares. Hace un rato en el video te he hablado de que el float y las noticias son vitales para el movimiento de la acción del precio. Entrando en lo que tiene que ver con las noticias, estos son los catalizadores que impulsan y soportan el movimiento de la acción del precio. Aunque algunas veces puede ocurrir que haya un buen movimiento de una acción o ticker que no vaya respaldado con una noticia, a esa parte le llamaremos por ahora lo que sería un movimiento técnico, que son situaciones o movimientos que ocurren basados en rompimientos o basados en patrones geométricos que se ejecutan. Las noticias pueden ser diversas, pueden venir de aprobación de patentes, pueden venir de fusiones, pueden venir de aprobaciones de la FDA y muchas otras opciones más.
Existen muchos servicios de noticias o opciones de llegar a ellos. Los brokers en su mayoría te ofrecen este servicio, pero también hay muchas otras páginas y aplicaciones que te lo brindan, como Finviz, Yahoo, Benzinga y MarketWatch. Cuando hablamos de scanners, hablamos de páginas que nos permiten ver toda la data y los movimientos que dan las acciones. En el ámbito financiero, un escáner se refiere a una herramienta o software que permite filtrar y buscar acciones y cualquier otro instrumento financiero, como bonos, fondos u otros instrumentos que cumplan ciertos criterios específicos. Estos criterios pueden incluir variables como el precio, el volumen de operaciones, el rendimiento, capitalización del mercado, entre muchos otros más. Se usan para encontrar oportunidades de trading o inversión que se ajusten a las estrategias y criterios de quien busca. Puedes utilizar diferentes aplicaciones como Finviz, como Yahoo Finanzas. Hay muchísimos proveedores que te pueden dar este servicio de encontrar esos datos que optimicen la toma de decisiones. La selección de acciones es una de las 4 patas, de las 4 claves que soporta tu operativa de trading. Una de ellas ya hemos visto que es el análisis técnico y el análisis fundamental, el análisis per se. La otra tiene que ver con cómo manejas tu riesgo, cómo manejas tu capital, que es la gestión de riesgo. La tercera es la selección de activos, que nosotros le llamamos selección de acciones. Y la cuarta es el manejo de las emociones y el control emocional. Así que has visto una de esas claves importantes que puede hacer que tu trading y tu operativa de trading, en específico Momentum Day Trading, mejore. Porque a la hora que estás operando los activos correctos, vas a ver mejores resultados. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Te invito a que me dejes un me gusta, que me dejes en tus comentarios qué te gustó de este video, qué no te gustó. Déjame también saber qué otros temas quisiera que traigas como contenido al canal. Y por sobre todo, suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte con amigos y familiares. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.